Hola, muy buenas noches, tercero A. En esta semana 21 se abordaron dos temas históricos que distan en el tiempo. Se abordó por un lado el tema del criollismo, los criollos con anhelo de autonomía, que en cierta manera fueron los que promovieron un nacionalismo que fue el que motivó también el movimiento de independencia. Ese fue un tema. Pero luego se van al porfiriato. Se van al porfiriato que inicia en 1876 a 1910, cuando es corrido por los Estados Unidos por andar negociando el petróleo. Perdón, no debo de decir eso. Debo de decir que fue expulsado por la Revolución de Madero, que es la versión oficial. Bueno, fueron dos temas que en el tiempo están muy alejadas. Entonces vamos a seleccionar el tema del criollismo y el tema del inicio de la independencia, no como hecho histórico que está independiente del observador y de las observaciones que vamos a hacer, sino es un producto histórico. Dice O'Gorman, son accidentes históricos. Bueno, el criollismo es algo muy interesante porque parece ser que la historia oficial le da mucho peso al concepto de la cultura criolla, de los elementos de la necesidad de un nacionalismo que tenían los criollos. Y después, si te das cuenta, ya el concepto criollismo durante el siglo XIX pues ya no está. Parece ser que los criollos se fueron o se desaparecieron, pero sin embargo aquí estuvieron y fueron los que ganaron la independencia y todos los procesos que se dividen, que se diluyen entre liberales y conservadores y que luego van a estar en el porfiriato y que después en el siglo XX en la dictadura del PRI. Es decir, los criollos, los hijos de españoles, fueron los que se reciclaron después de la independencia y trabajaron en los puestos de gobierno y siguieron también en los puestos eclesiásticos, administrativos, muchos hacendados. Pero eso no está en la historia oficial. Parece ser que se desaparecieron y sin embargo aquí están. Aquí están. Quiero comentarte que es un tema interesante porque los criollos, los españoles, pues se pueden decir que primero son españoles en América, como Cortés, que muriendo en España desea que sus restos se descansen aquí en la Ciudad de México. Y efectivamente así pasó. Y entonces a él, como otros, como muchos, pues yo los considero españoles de América, que pasan de españoles en América a españoles de América y que adquieren un sentimiento de identidad con estas tierras por miles de actos que pasaron. Pero como vivimos en un trauma histórico, los mexicanos, de que los españoles fueron malos y este señor que gobierna está solicitando que se disculpen por las atrocidades de la conquista, pero nunca los Estados Unidos, cuando nos mocharon más de la mitad del territorio en 1848. A ellos nada, a ellos no se les pide nada, pero a los españoles sí. Pues resulta que estos criollos pues tuvieron mucho poder, no solamente en la política, en los cargos religiosos, sino hicieron cultura, crearon una gran obra cultural. Y tenemos muchos nombres.
está Carlos Sigüenza y Góngora, está Sor Juana, está José Juárez, está Miguel Cabrera, eh, está Juan Ruiz de Alarcón, que nació en Taxco. En fin, destacaron en el clero, en el comercio, en la minería, en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la ingeniería, en la música. Pero, ¿qué se le va a hacer? Siempre van a ser los futuros mexicanos los que van a interpretar una historia fundada eh, en tabiques, ¿no? Los españoles y su obra maligna de conquistarnos, pero realmente fue una gran época la de la Nueva España, una época donde los criollos tuvieron también su tiempo dorado, donde entre 1620 y 1750 pues fue la gran influencia de los criollos. Estos criollos pues fueron los que educaron desde el clero a los nativos, fueron los que contribuyeron a crear obra, fueron los que construyeron gran parte de nuestra identidad. En la Nueva España llegan las reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII, porque pues España está en crisis y necesita mucho capital, pero también la Nueva España necesita modernizarse y modernizar. Y efectivamente, yo puedo comentarles que esta época de las reformas borbónicas pues puede ser una época de recolonización, de búsqueda de colonizar nuevamente de otra manera, pero a los hijos de los españoles, que los toman como sus enemigos. Los criollos son vistos como los enemigos de los españoles porque han tomado muchos cargos y han influenciado mucho en la población indígena, y efectivamente así fue. Pero esta nación que se va constituyendo después de la independencia pues necesita de un proyecto que sea independiente, que sea autónomo, y los criollos y mestizos ricos y otros influyentes son los que van a crear la ilusión de una, dice Francisco Javier Guerra, un historiador francés sobre esta época, pues se va a crear una nación ficción, un pueblo ficción. Y esto es muy interesante porque en la Constitución de 1824 era una especie de democracia censitaria donde solamente podían votar personas que no tomaran, pues, había muchos alcohólicos aquí en la Nueva España, que tuvieran una vida decente. Pues ¿cuántos hay que no tienen una vida decente en esta nación? Y que fueran católicos. O sea, es una democracia limitada como hasta la fecha, ¿no? En fin, esta nación se va generando de forma de ficción, como una especie de república. Pero aquí lo que quiero destacar es que el ala conservadora, el ala liberal, está repleta de los antiguos criollos que generaron e iniciaron la independencia. Y esto ya no está escrito oficialmente, y solamente categorías políticas, liberales y conservadores. Bueno, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos liberales y conservadores? Pues la mayoría de ellos son dirigentes, los hacendados, los caudillos, los caciques,
que se le llama los líderes de los actores colectivos. Todo el siglo XIX estuvo dominada por actores colectivos, grandes familias, clanes políticos, clanes económicos, tribus indígenas cerradas y que supieron defender su autonomía, hacendados, haciendas y pueblos. Entonces son grandes actores políticos gobernados por caudillos y caciques. Quien sepa gobernar a México quien ha sabido gobernar a México ha sido los que han sabido conectar a estos caudillos y caciques. Por cierto, don Porfirio Díaz ha sido uno de los ejemplares políticos que por medio del compadrazgo de todos estos actores constituyó una república fuerte, ¿sí? Una república fuerte, con tintes, por supuesto, de dictadura, pero logra fusionar el proyecto liberal y conservador en México. Por otro lado, siguiendo con la lógica de este proyecto de la necesidad de identidad que surge al inicio de la independencia, pues tenemos varios aspectos que fusionan, que unen y que son muy fuertes en la mentalidad de los criollos, los hijos de españoles, que son los siguientes aspectos. Los fortalece su idioma, el idioma español. La Virgen de Guadalupe, que es un elemento que hoy, pues, es muy fuerte. La religión católica y la cultura. Si nos detenemos a pensar la historia de esto, pensar históricamente, podemos decir que hoy y durante el siglo XX y XIX, pues nos hemos criollizado. Nuestras expectativas están criollizadas. Creo que somos muy criollos, muy criollos. Y ya el concepto mexicano fue una lucha en el siglo XIX para desaparecer diferencias culturales, para desaparecer el concepto indio, y ahora va a ser el mexicano, como una necesidad jurídica y una necesidad que se identifique con una nación. Y por eso surge el mexicano, para desaparecer la categoría de indio. Es interesante estas aclaraciones. Primero, el criollismo no es una mentalidad de las élites nada más. Es una identidad no escrita de la mayor parte de la sociedad. Y es por eso que en el movimiento de independencia pues siguen a los criollos desde la espectacular figura de la iglesia representada con Hidalgo. Es espectacular su figura, porque es parte de nuestra identidad, todo el mercado de símbolos que promueve ahí. Y todavía hasta la fecha, pues somos muy guadalupanos, somos muy católicos, toda la cultura novohispana que se hereda y el idioma español. Y siempre se ha visto en la cultura, en la narrativa histórica, pues que el criollo es como una especie de chivo expiatorio,
el chivo expiatorio, ¿no? Que los españoles necesitaban deshacerse de ellos, pero en los hechos, pues fueron los que promovieron cultura, política, religión, y fueron los que se enfrentaron después frente a frente en el siglo XIX eh, entre liberales y conservadores. Otro aspecto interesante del criollismo es que de los 6 millones, hay 6 millones de habitantes a fines del siglo XVIII. Lo que es hoy la población de Puebla es toda la población de la Nueva España. Imagínate, está desolado este territorio. Y 1 millón de esos 6 constituyen los criollos. O sea, es parte de nuestra formación y de nuestra cultura, esta ala de los criollos. Recordarte que en México siempre, por nuestros traumas, tiramos, derrumbamos los monumentos de los que nos hicieron daño. Los restos de Cortés están en una iglesia de la Ciudad de México que no tiene ninguna vista notoria. Se olvida por el discurso todo lo que Cortés representó metafóricamente para entender que la conquista de México no la hicieron los españoles, sino nosotros fuimos los que nos conquistamos a nosotros mismos con ayuda de Cortés, que supo fusionar nuestras enemistades desde la época prehispánica. Bueno, pues el menú de tareas te lo voy a dejar para que pues tengas muchas opciones de trabajo. Haz la que gustes y puedes hacer más. Te recomiendo que por favor te pongas al corriente porque se acercan las evaluaciones y el tiempo no perdona. Pues muy buenas noches.